El tiempo de la Cuaresma, pues la Cuaresma es el tiempo que precede y dispone a la celebración de la Pascua. Tiempo de escucha de la palabra de Dios y de conversión, de preparación y de memoria del bautismo, de reconciliación con Dios y con los hermanos, de recursos más frecuentes a las armas de la penitencia cristiana, la oración, el ayuno y la limosna. En el ámbito de la piedad popular no se percibe fácilmente el sentido mistérico de la Cuaresma y no se han asimilado algunos de los grandes valores y temas como la relación entre el sacramento de los 40 días y los sacramentos de la iniciación cristiana o el misterio del Éxodo presente a lo largo del itinerario cuaresmal. Según una constante de la piedad popular que tiende a centrarse en los misterios de la humanidad de Cristo, en la Cuaresma los fieles concentran su atención en la pasión y muerte del Señor. El comienzo de los 40 días de penitencia en el rito romano se caracteriza por el austero símbolo de las cenizas, que se distingue la liturgia del miércoles de ceniza, propio de los antiguos ritos con los que los pecadores convertidos se sometían a la penitencia canónica. El gesto de cubrirse con cenizas tiene el sentido de reconocer la propia fragilidad y la mortalidad, que necesita ser redimida por la misericordia de Dios. Lejos de ser un gesto puramente exterior, la Iglesia lo ha conservado como signo de actitud del corazón penitente que cada bautizado está llamado a asumir en el itinerario cuaresmal. Se debe ayudar a los fieles que acuden en gran número a recibir la ceniza a que capten el significado interior que tiene este gesto, que abre la conversión y al esfuerzo de la renovación pascual. A pesar de la secularización de la sociedad contemporánea, el pueblo cristiano advierte claramente que durante la Cuaresma hay que dirigir el espíritu hacia las realidades que son verdaderamente importantes, que hace falta un esfuerzo evangélico y una coherencia de vida, traducida en buenas obras, en forma de renuncia a lo superfluo y suntuoso, en expresiones de solidaridad con los que sufren y con los más necesitados. También los fieles que frecuentan poco los sacramentos de la penitencia y de la Eucaristía saben por una larga tradición eclesial que el tiempo de Cuaresma, Pascua, está en relación con el precepto de la Iglesia de confesar los propios pecados graves al menos una vez al año, preferentemente en el tiempo de Pascua. La divergencia existente entre la concepción litúrgica y la visión popular de la Cuaresma no impide que el tiempo de los 40 días sean un espacio propicio para una interacción fecunda entre la liturgia y la piedad popular. Un ejemplo de esta interacción lo tenemos en el hecho de que la piedad popular favorece algunos días, algunos ejercicios de piedad y algunas actividades apostólicas y caritativas que la misma liturgia cuaresmal prevé y recomienda. La práctica del ayuno, tan característica desde la antigüedad en este tiempo litúrgico, es un ejercicio que libera voluntariamente las necesidades de la vida terrena para redescubrir la necesidad de la vida que viene del cielo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Antífona de comunión del primer domingo de Cuaresma. Luego tenemos la veneración de Cristo crucificado. El camino cuaresmal termina con el comienzo del Triduo Pascual, es decir, con la celebración de la misa in cena Domini. En el Triduo Pascual, el Viernes Santo, dedicado a celebrar la pasión del Señor, es el día por excelencia para la adoración de la Santa Cruz. Sin embargo, la piedad popular desea anticipar la veneración cultual de la cruz. De hecho, a lo largo de todo el tiempo cuaresmal, el viernes, que por una antiquísima tradición cristiana es el día conmemorativo de la pasión de Cristo, los fieles dirigen con gusto su piedad hacia el misterio de la cruz. Contemplando al Salvador crucificado, captan más fácilmente el significado del dolor inmenso e injusto que Jesús, el Santo, el Inocente, padeció por la salvación del hombre, y comprenden también el valor de su amor solidario y la eficacia de su sacrificio redentor.
Las expresiones de devoción a Cristo crucificado, numerosas y variadas, adquieren la particular relieve en las iglesias dedicadas al misterio de la cruz o en las que se veneran reliquias consideradas auténticas del madero de la cruz. La invención de la cruz, acaecida según la tradición durante la primera mitad del siglo IV, con la consiguiente difusión por todo el mundo de fragmentos de la misma, objetos de grandísima veneración, determinó un aumento notable del culto a la cruz. En las manifestaciones de devoción a Cristo crucificado, los elementos acostumbrados de la piedad popular, como cantos, oraciones, gestos como la ostentación y el beso de la cruz, la procesión y la bendición con la cruz, se combinan de diversas maneras, dando lugar a ejercicios de piedad que a veces resultan preciosos por su contenido y por su forma. No obstante, la piedad respecto a la cruz con frecuencia tiene necesidad de ser iluminada. Se debe mostrar a los fieles la referencia esencial de la cruz al acontecimiento de la resurrección. La cruz y el sepulcro vacío, la muerte y la resurrección de Cristo son insuperables en la narración evangélica y en los designios salvíficos de Dios. En la fe cristiana, la cruz es expresión del triunfo sobre el poder de las tinieblas y por eso se le presenta adornada con gemas y convertida en signo de bendición, tanto cuando se traza sobre uno mismo como cuando se traza sobre otras personas y objetos. El texto evangélico, particularmente detallado en la narración de los diversos episodios de la pasión y de la tendencia a especificar y a diferenciar propia de la piedad popular, han hecho que los fieles dirijan su atención también a aspectos particulares de la pasión de Cristo y que hayan hecho de ellos objetos de diferente devoción. He aquí el hombre, el Cristo vilipendiado, con la corona de espinas y el manto de púrpura que Pilato muestra al pueblo, las llagas del Señor, sobre todo la herida del costado y la sangre vivificadora que brota de ahí, los instrumentos de la pasión como la columna de la flagelación, la escalera del pretorio, la corona de espinas, los clavos, la lanza de la transflexión, la sabiduría santa o el lienzo de la disposición. Estas expresiones de piedad, promovidas en ocasiones por personas de santidad eminente, son legítimas, sin embargo, para evitar una división excesiva en la contemplación del misterio de la cruz. Será conveniente subrayar la consideración de conjunto de todo el acontecimiento de la pasión, conforme a la tradición bíblica y patrística. La lectura de la pasión. La Iglesia exhorta a los fieles a la lectura frecuente de manera individual o comunitaria de la palabra de Dios. Ahora bien, no hay duda de que entre las páginas de la Biblia la narración de la pasión del Señor tiene un valor pastoral especial, por lo que, por ejemplo, el Ordo Unictonis Informorum Euromaque Pastoralis Cure sugiere la lectura en el momento de la agonía del cristiano, de la narración de la pasión del Señor o de algunos pasos de la misma. Durante el tiempo de Cuaresma, el amor a Cristo crucificado debe llevar a la comunidad cristiana a preferir el miércoles y el viernes, sobre todo para la lectura de la pasión del Señor. Esta lectura de gran sentido doctrinal atrae la atención de los fieles tanto por el contenido como por la estructura narrativa y suscita en ellos sentimientos de auténtica piedad, arrepentimiento de las culpas cometidas, porque los fieles perciben que la muerte de Cristo ha sucedido para remisión de los pecados de todo el género humano y también de los propios, compasión y solidaridad con el inocente injustamente perseguido, gratitud por el amor infinito que Jesús, el hermano primogénito, ha demostrado en su pasión para con todos los hombres, sus hermanos, decisión de seguir los ejemplos de mansedumbre, paciencia, misericordia, perdón de las ofensas y abandono confiado en las manos del Padre, que Jesús dio de modo abundante y eficaz durante su pasión. Fuera de la celebración litúrgica, la lectura de la pasión se puede dramatizar si es oportuno, confiando a los lectores distintos
los textos correspondientes a los diversos personajes. Asimismo, se puede intercalar cantos o momentos de silencio meditativo. El Vía Crucis. Entre los ejercicios de piedad con los que los fieles veneran la pasión del Señor, hay pocos que sean tan estimados como el Vía Crucis. A través de este ejercicio de piedad, los fieles recorren, participando con su afecto, el último tramo del camino recorrido por Jesús durante su vida terrena, del Monte de los Olivos, donde el huerto llamado Getsemaní, el Señor fue presa de la angustia, hasta el Monte Calvario, donde fue crucificado entre dos malhechores, al jardín donde fue sepultado en un sepulcro nuevo, excavado en la roca. Un testimonio de amor del pueblo cristiano por este ejercicio de piedad son los innumerables viacrucis erguidos en las iglesias, en los santuarios, en los claustros e incluso al aire libre, en el campo o en la subida de una colina, a las cuales las diversas estaciones les confieren una fisionomía sugestiva. El Via Crucis es la síntesis de varias devociones sugeridas desde la Edad Media, la peregrinación a Tierra Santa, durante la cual los fieles visitan devotamente los lugares de la pasión del Señor, la devoción a las caídas de Cristo bajo el peso de la cruz, la devoción a los caminos dolorosos de Cristo, que consiste en ir en procesión de una iglesia a otra en memoria de los recorridos de Cristo durante su pasión, la devoción a las estaciones de Cristo, esto es, a los momentos en los que Jesús se detiene durante su camino al Calvario, porque le obligan sus verdugos, o porque está agotado por la fatiga, o porque movidos por el amor tratan de entablar un diálogo con los hombres y mujeres que asisten a la pasión. En su forma actual, que está ya atestiguada en la primera mitad del siglo XVII, el Via Crucis, difundido sobre todo por San Leonardo de Porto Mauricio, han sido aprobadas por la Sede Apostólica, dotado de indulgencia y consta de 14 estaciones. El Via Crucis es un camino trazado por el Espíritu Santo, fuego divino que ardía en el pecho de Cristo y lo impulsó hacia el Calvario. Es un camino amado por la Iglesia, que ha conservado la memoria viva de la palabra y de los acontecimientos de los últimos días de su esposo y Señor. En el ejercicio de piedad del Via Crucis confluyen también diversas expresiones características de la espiritualidad cristiana, la comprensión de la vida como camino o peregrinación, como paso a través del misterio de la cruz, del exilio terreno a la patria celeste, el deseo de conformarse profundamente con la pasión de Cristo, las exigencias de la sequela Christi, según la cual el discípulo debe caminar detrás del Maestro, llevando cada día su propia cruz. Por todo esto, el Via Crucis es un ejercicio de piedad especialmente adecuado en el tiempo de Cuaresma. Para rezar con fruto el Via Crucis pueden ser útiles las siguientes indicaciones. La forma tradicional. Con sus 14 estaciones se debe considerar como la forma típica de este ejercicio de piedad. Sin embargo, en algunas ocasiones no se debe excluir la sustitución de una u otra estación por otras que reflejen episodios evangélicos del camino doloroso de Cristo y se consideran en la forma tradicional. En todo caso, existen formas alternativas del Via Crucis aprobadas por la Sede Apostólica o usadas públicamente por el Romano Pontífice. Estas se deben considerar formas auténticas del mismo, que se pueden emplear según sea oportuno. El Via Crucis es un ejercicio de piedad que se refiere a la pasión de Cristo. Sin embargo, es oportuno que concluya de manera que los fieles se abran a la expectativa llena de fe y de esperanza de la resurrección, tomando como modelo la estación de la Anástasis. Al final del Via Crucis de Jerusalén se puede concluir el ejercicio de piedad con la memoria de la resurrección del Señor. Los textos para el Via Crucis son innumerables, han sido compuestos por pastores movidos por la sincera estima de este ejercicio de piedad y convencidos de su eficacia espiritual. Otras veces tienen por autores a fieles laicos eminentes por la santidad de vida, doctrina o talento literario. La selección del texto, teniendo presente las eventuales indicaciones del obispo, se deberán hacer considerando sobre todo las características de los que participan en el ejercicio de piedad
y el principio pastoral de combinar sabiamente la continuidad y la innovación. En todo caso, serán preferibles los textos en los que resuenen correctamente aplicadas las palabras de la Biblia y que estén escritos con un estilo digno y sencillo. Un desarrollo inteligente del Via Crucis en el que se alternan de manera equilibrada palabra, silencio, canto, movimiento procesional y parada meditativa, contribuye a que se obtengan los frutos espirituales de este ejercicio de piedad. El Via Matriz, así como el plan salvífico de Dios, están asociados a Cristo crucificado y la Virgen Dolorosa. También están la liturgia y la piedad popular. Como Cristo es el hombre de los dolores, por medio del cual se ha compadecido Dios en reconciliar consigo todos los seres, los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz, así María es la mujer del dolor, que Dios ha querido asociar a su Hijo como madre y partícipe de su pasión. Desde los días de la infancia de Cristo, toda la vida de la Virgen, participando del rechazo del que era objeto su Hijo, transcurrió bajo el signo de la espada. Sin embargo, la piedad del pueblo cristiano ha señalado 7 episodios principales de la vida dolorosa de la Madre y los ha considerado como los 7 dolores de la Santa María Virgen. Así, según el modelo del Via Crucis, ha nacido el ejercicio de piedad del Via Matriz Dolorosae, o simplemente Via Matriz, aprobado también por la Sede Apostólica desde el siglo XVI. Hay ya formas incipientes del Via Matriz, pero en su forma actual no es anterior al siglo XIX. La intuición fundamental es considerar toda la vida de la Virgen desde el anuncio profético de Simeón hasta la muerte y sepultura de su Hijo, como un camino de fe y de dolor, camino articulado en 7 estaciones que corresponde a los 7 dolores de la Madre del Señor. El ejercicio de piedad del Via Matriz se armoniza bien con algunos temas propios del itinerario cuaresmal, como del dolor de la Virgen, que tiene su causa en el rechazo que Cristo ha sufrido por parte de los hombres. El Via Matriz remite constante y necesariamente al misterio de Cristo, siervo sufriente del Señor, rechazado por su propio pueblo, y remite también al misterio de la Iglesia. Las estaciones del Via Matriz son etapas del camino de fe y dolor en el que la Virgen ha precedido a la Iglesia y que ésta deberá recorrer hasta el final de los tiempos. El Via Matriz tiene como máxima expresión la piedad, tema inagotable del arte cristiano de la Edad Media. Pues ya más adelante veremos lo que será la Semana Santa, el Domingo de Ramos, el Triduo Pascual, el Jueves Santo, Viernes Santo, la procesión del Viernes Santo, la representación de la Pasión de Cristo, el recuerdo de la Virgen de los Dolores, el Sábado Santo, la hora de la muerte, el Domingo de Pascua, el encuentro del resucitado con la Madre, la bendición de la mesa familiar, el saludo pascual de la Madre del resucitado, el tiempo del Pascual, la bendición anual de las familias en sus casas, el Via Lucis, la devoción a la Divina Misericordia, la novena de Pentecostés, el domingo de Pentecostés. Y ya veremos después el tiempo ordinario. Gracias por formarte en la liturgia, sobre todo en la piedad popular y la liturgia. Si te gustó, compártelo para que más gente conozca sobre esto. Gracias.